Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 42 del curso de geometría. En la lección anterior estudiamos varias propiedades de polígonos convexos de n lados. La primera era de que desde cada uno de los n vértices de ese tipo de polígono salían n-3 diagonales, desde él hasta los otros vértices no consecutivos de ese vértice. Y así ocurría con cada uno de los vértices del polígono convexo. De cada uno de ellos salen n-3 diagonales, algunas de las cuales, ¿verdad?, son las mismas que ya habían salido de otro vértice que hubiésemos considerado previamente. La otra propiedad que habíamos estudiado de esos polígonos convexos de n lados es que esas diagonales, esas n-3 diagonales que salían de cada uno de los vértices de un polígono de ese tipo, junto con los lados de ese polígono, formaban n-2 triángulos cuyos interiores, al unirse, formaban el interior del polígono convexo de n lados original que teníamos. Y la tercera propiedad importante que teníamos era que la suma de las medidas de los n ángulos de ese polígono convexo de n lados estaba dado por una fórmula que decía 180 grados multiplicados por n menos 2, donde repetimos que en todas estas cosas que hemos dicho, esa n representa el número de lados del polígono convexo que tengamos inicialmente. Fíjense que hemos insistido en que sean polígonos convexos, porque si son polígonos cóncavos, no convexos, o sea que por lo menos tienen un ángulo cóncavo, esa situación no se da. Y míralo aquí en este ejemplo, en este diagrama que tenemos aquí. Este es un polígono, específicamente un heptágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados, que no es convexo, porque contiene, por ejemplo, en este caso, por lo menos tiene un ángulo cóncavo, pero este en particular tiene dos ángulos cóncavos. Este que se hemos llamado el A, que tiene vértice A, mide más de 180 grados, y este también mide más de 180 grados. Así que tenga por lo menos un ángulo de más de 180 grados, el polígono no es convexo, ¿sí?, es cóncavo. Pues fíjense que no se cumple lo que hemos acabado de repasar, ¿verdad? Por ejemplo, de este vértice A, fíjense que salen, ¿verdad?, 1, 2, 3, 4 diagonales, como las definimos en la clase pasada, ¿verdad? Y las 4 están en el interior. Eso es otra cosa importante, que esas n-3 diagonales que salían estaban en el interior del polígono convexo que tuviéramos, ¿verdad? Pues fíjense que aquí pasa lo mismo. Salen desde este vértice A 1, 2, 3, 4, 7 que son el número de lado, menos 3, 4 diagonales que están en el interior de ese heptágono que tenemos ahí, que no es convexo, sino que es cóncavo. Ahora, si nos vamos al vértice B, fíjense que una de esos segmentos que trazaríamos desde él hasta un vértice no consecutivo, ¿verdad?, que sería por ejemplo el C, el consecutivo B sería A y además este otro, pero si vamos a uno no consecutivo como es el C, ese segmento se encuentra, fíjense, fuera del interior del polígono de 7 lados original que teníamos, y la razón es que era cóncavo, ¿eh? Así que esa situación no se cumple en caso, todas esas situaciones que repasamos con respecto a polígonos convexos y que vimos en la lección anterior no se cumplen en el caso de los polígonos que no son convexos, como son los polígonos cóncavos, ¿verdad? O sea, que son polígonos cóncavos. Y por lo tanto, aquella fórmula que nos decía cómo se buscaba la suma de las medidas de los ángulos, los n ángulos de un polígono convexo de n lados, que era 180 por n menos 2, no se puede aplicar en este caso, ¿eh? Si usted quisiera buscar la suma de las medidas de los ángulos de ese polígono cóncavo que tenemos aquí, tendría que medirlos y sumar esas medidas para decir suman tanto. No puede usar aquella fórmula exclusivamente para polígonos convexos. Bueno, pues habiendo aclarado y repasado eso, vamos a comenzar con los conceptos de esta lección. La primera dice dos semiplanos que se intersecan. Recuerden que dos planos se pueden ser paralelos, no intersecarse, o se pueden intersecar. Y se intersecan siempre, recuerden, en una línea. Pues dos semiplanos, ¿verdad? Si los planos se intersecan en una línea, pues quedan esos dos planos divididos en 4 semiplanos, ¿verdad? Pues si usted considera dos de esos semiplanos junto con esa línea, ¿verdad?, en que se intersecan, forman lo que se llama un ángulo diedro, ¿verdad? Fíjense que eso parece a la definición aquella del ángulo en el plano, ¿verdad? Dos líneas que se intersecaban, pues si usted considera dos de las semilíneas, dos de los rayos que quedaban determinados, junto con el punto de intersección, se forma un ángulo, ¿verdad? Entonces, al punto de intersección, en el caso del ángulo en el plano, se llama el vértice. Pues miren, a la línea de intersección de esos dos semiplanos se le llama no el vértice, sino
la arista del ángulo diedro. Y según aquellas dos semilíneas entonces que formaban el ángulo, serán los lados del ángulo, a los dos planos, a los dos semiplanos que forman el ángulo diedro que tengamos, se le llaman no los lados, sino las caras del ángulo diedro. ¿Okay? Bien, por ejemplo, dice, el ángulo diedro formado por los planos, semiplanos, BN y AM. Bien, es este que está aquí. Vamos a verlo aquí. Fíjense que tenemos dos semiplanos, ¿verdad? Este que está un poco inclinado y este que es más horizontal. Uno de ellos es el semiplano BN y el otro es el semiplano AM. Pues fíjense que esos semiplanos se intersecan en esta línea, que la podemos llamar la línea BA o la línea AB, como usted quiera, ¿verdad? Pues eso forma un ángulo diedro. Esto que está aquí es un ángulo diedro. Esos dos semiplanos junto con esa línea de intersección de ellos forman lo que se llama un ángulo diedro. A esa línea de intersección se le llama la línea, la arista del ángulo diedro BA o AB. Dicho sea de paso, no sé si les dije que a los nombres de la línea, ¿verdad? El nombre de la arista sirve como nombre del semiplano. Por ejemplo, en el caso del ángulo en el plano, el vértice, el nombre del vértice es el nombre del ángulo, ¿verdad? Por ejemplo, si dos líneas se intersecaban en el punto A, se llamaba el ángulo A, el nombre del vértice, el punto de intersección. Pues, en el caso de un ángulo diedro, ¿verdad? La línea de intersección del nombre del ángulo diedro, por ejemplo, en este caso, esos dos semiplanos que se intersecan en esta línea BA, pues a ese ángulo diedro se le llama el ángulo diedro BA o el ángulo diedro AB, ¿verdad? Y claro, y esa sería la arista de ese ángulo diedro, y estos dos semiplanos, el BN y el AM, serían los lados de ese ángulo diedro. Y aquí eso es lo que hemos dicho en este ejemplo, el ángulo diedro, ¿verdad? Dibujen, recuerden el diagrama, formado por los dos semiplanos BN y AM, tiene arista línea BA, y se llama ángulo diedro BA. Y claro, si hubiese llamado a la arista AB, que la podríamos haber llamado AB, pues se llama el ángulo diedro AB. Y los semiplanos BN y AM, pues son las caras de dicho ángulo diedro. ¿Okay? Vamos a ver esta otra definición, un concepto. Dice: dice así. Bien, vamos a ver si tenemos bien la definición. Dice: un ángulo formado por dos semilíneas, en cada una de las caras de un ángulo diedro, que se intersecan en un punto de la arista de ese ángulo diedro, formando ángulos rectos con la arista del ángulo diedro, se llama un ángulo plano de dicho ángulo diedro. Por ejemplo, vamos a considerar ahora, recuerde copiar todo esto en su cuaderno, ¿verdad? Junto con las figuras a las que haga referencia, si es que hay figuras a las que se hace referencia, ¿verdad? Y en este primer caso vimos que se hacía referencia a este.
anteriormente a la discusión hacía referencia a este diagrama. Y ahora vamos a hacer referencia a este diagrama que está ahí, ¿no? Fíjense que esto es un ángulo diedro también, ¿verdad? Tiene aquí dos semiplanos, uno que sobresale como del plano de la pizarra y otro que como que entra detrás del plano de la pizarra, ¿verdad? Que se encuentran en esta línea. Pues esta sería la arista de ese ángulo diedro y esos dos planos serían las caras de ese ángulo diedro. Pues como la arista se llama O' o doble primo, pues el ángulo diedro se llama el ángulo diedro O' o doble primo, ¿no? El ángulo diedro O' o doble primo se forman los siguientes ángulos planos. Mire, fíjense que aquí yo tengo una línea en esta cara que está atrás de ese ángulo diedro, ¿verdad? Esta línea. Y esta línea que está aquí al frente también está ahora en la cara en el plano que sobresale, en el plano que sobresale del plano de la pizarra, ¿verdad? Y fíjense que ambos se encuentran en un punto, el punto O' de la arista de ese ángulo diedro, ¿verdad? Pues fíjense, fíjense que ya aquí está indicado que esta línea forma con esta línea un ángulo recto y esta línea forma con esta línea un ángulo recto. Pues este sería un ángulo plano de ese ángulo diedro, ¿verdad? El ángulo A', O', B'. ¿Cuál más? Vamos a ver. Aquí tenemos otro ángulo, ¿verdad? Que se forma, mire. Este que empieza en el punto A, ¿verdad? Se mueve en esta cara del plano, que es en el plano que queda detrás del plano de la pizarra. Se mueve en ese plano hasta la arista, y en esa arista se encuentra con esta otra línea que está en la cara que sobresale de la pizarra de ese ángulo diedro, y ambas líneas forman con la arista un ángulo recto, ¿ves? Con el punto O en la arista. Pues fíjense que ese ángulo AOB sería otro ángulo plano de ese ángulo porque cumple con las características de la definición, ¿verdad? El ángulo AOB. Y aquí tenemos otro más. Este que está aquí abajo, ¿verdad? Fíjense que esta línea está en la cara de ese ángulo diedro que queda hacia atrás del plano de la pizarra, ¿verdad? Y se encuentra en la arista de ese ángulo diedro con esta otra línea que está en la cara que sobresale del plano de la pizarra de ese ángulo diedro, y forman con la arista ángulo recto que está indicado aquí. Pues este otro ángulo que está aquí, el A', O', B', es también un ángulo plano de ese ángulo diedro. Ángulo A', O', B' son ángulos planos en ese ángulo diedro O', O', ¿verdad? Bien, aquí tenemos otro ángulo también formado, bien, por esta línea que se encuentra en la cara de atrás de ese ángulo diedro y esta otra línea que está en la cara del frente. Sin embargo, esta línea y esta línea no se indica aquí que forman ángulos rectos con la arista de ese ángulo diedro. Por lo tanto, ese ángulo, el EDC, no sería un ángulo plano de ese ángulo diedro, ¿verdad? Bien. El ángulo, mientras que el ángulo EDC no es un ángulo plano de este ángulo diedro. Bien. Bueno, vamos a ver un teorema muy importante relacionado a los ángulos planos de un ángulo diedro, que dice así. Dice, teorema, una definición, ahora viene un teorema, que dice, todos los ángulos
planos de un ángulo diedro son congruentes. O sea, este ángulo plano, el A', O', B', este ángulo plano A, O, B, y este otro ángulo plano A', O', B', son congruentes. Miren lo mismo. Y eso es lo que dice el teorema. Y vamos a ver la prueba. En el ángulo diedro, así que nuestra figura va a ser esta misma para la demostración de este teorema. En el ángulo diedro, O', O', como esta línea A', O', esta línea AO y esta línea A', O', son perpendiculares, a la línea O', O', que es la arista de ese ángulo diedro, como A', O', AO y A'B', esas líneas, ¿verdad? Vamos a verlas así. Las tres son perpendiculares a la arista de ese ángulo diedro, que es O', Recuerde que hay un teorema que probamos previamente en este curso que decía que si dos líneas son perpendiculares a una tercera, ellas son paralelas entre sí porque no se van a encontrar, ¿verdad? Así que, entonces, por ese teorema que le acabamos de citar, estas tres líneas son paralelas entre sí. A', O'. Va a ser paralela a AO y va a ser paralela a O'. Esta línea va a ser paralela a esta y va a ser paralela a esta. ¿Cómo? En ese ángulo diedro también, esta línea O'B', esta línea OB y esta línea B', las tres son perpendiculares también a la arista del vértice, la arista del ángulo diedro, como vamos a ver cuáles son, B', O'. Esa línea, esta otra línea, BO, y esta otra, B', O', son las tres perpendiculares a la arista de ese ángulo diedro. Pues entonces, si son perpendiculares a una misma línea, son paralelas entre sí, ¿verdad? Aquí se probó que líneas perpendiculares a una tercera línea no se intersecan, ¿verdad? Esas tres líneas, la B', O', me faltó el símbolo de línea, y entre me faltó el símbolo de línea, B', O', va a ser paralela a la línea BO y va a ser paralela a la línea O'. Bueno, pues como hemos visto que los lados correspondientes de esos tres ángulos son paralelos y ambos quedan, ¿verdad?, hacia un mismo lado de una línea, hay otro teorema que dice cuando ocurría eso, si usted tiene dos líneas en distintos planos, ¿verdad? Este tenga un plano, este tenga otro plano y este tenga otro plano, esos ángulos tienen lados paralelos a ángulos que estén en los otros planos y que estén hacia un mismo lado de una línea, ¿verdad?, que pasa por los vértices, de esos tres ángulos, ¿verdad?, por esos ángulos, los que sean, pues los ángulos van a ser congruentes entre sí. Entonces, como hemos visto, de los lados, de los ángulos, mejor dicho, del ángulo A', O', B', ángulo AOB y ángulo A'B', O', B', son paralelos y se encuentran
se encuentra, vamos a poner aquí, hacia un mismo lado, de la línea que pasa por sus vértices, pues es un teorema, lo pueden buscar en sus cuadernos, que decía que cuando ocurría eso, los ángulos eran congruentes. Entonces, el ángulo plano A' o' B' va a ser congruente al ángulo plano AOB y también será congruente al ángulo A'B', al ángulo plano A'B', O'B', B'. Y eso es lo que decía el teorema, que todos los ángulos planos de un ángulo diedro son congruentes. Bueno, pues con esta demostración terminamos esta primera parte de esta lección número 42. Nos vemos ya mismito en la segunda. Hasta entonces.